Amén, usted me dice. Amén. Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí. Vamos a iniciar nuestro estudio de este martes. El tema general es Jesucristo en el Apocalipsis y hoy vamos a considerar el capítulo número 5 de Apocalipsis. Si usted puede abrir su Biblia, capítulo 5 de Apocalipsis. Y vamos a considerar ahora en este capítulo el rollo y el cordero. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 5 del versículo 1 al 14. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era 1,000,000 de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entramos en este estudio. El libro que Dios tiene en su mano derecha, según este capítulo 5 del versículo 1 al 4, Juan nos lleva al tema del libro con estos 7 sellos, y es de importancia esencial en el proceso de la redención eterna, de la creación y del futuro juicio de Dios sobre la humanidad, que es la gran tribulación, y de establecer el reino milenial del Mesías. Todo esto estaba sellado, se encontraba en este libro. Y ninguna criatura de Dios fue digna de abrir el libro. Un ángel fuerte apareció en el escenario celestial y preguntaba a toda voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El versículo 2. Esto indica que el derecho de abrir el libro y de desatar los sellos del documento de propiedad no lo tenía cualquier persona, sino solo el dueño legítimo o su heredero. La pregunta del ángel dio inicio a la búsqueda de alguien que tuviera la capacidad para comparecer primeramente ante el trono de Dios, estar ante la presencia de Dios como redentor de la creación. No obstante, ninguno
ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Según el versículo 3. Ninguno de los 4 seres vivientes, ni de los 24 ancianos, ni de los querubines, serafines, ni ángeles, ni arcángeles, ni Abraham, ni Moisés, ni ningún profeta o apóstol fue digno de realizar aquel acto sublime. Nadie, absolutamente nadie. Por eso dice que buscaron en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no se halló absolutamente a nadie que fuera digno de tomar primeramente ese libro de la mano de Dios y desatar los sellos y descubrir su contenido. Apocalipsis 5, versículo del 5 al 7, nos dice el apóstol que el Cordero es digno de tomar ese libro y solamente él. El versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, porque Juan, cuando mira que nadie en ningún lugar es digno de abrir el libro, llora desconsoladamente. Y uno de los ancianos le dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Se nota que los 24 ancianos poseen sabiduría y autoridad. Uno de ellos consoló a Juan y le dijo quién era digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Cuando se hace esta pregunta y se busca en todos lados, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y no se halla nadie, entonces uno de los ancianos que tiene esa sabiduría y autoridad le dice a Juan, no llores, porque hay uno que tiene el poder y es digno de tomar no solamente el libro, sino de desatar sus sellos. Los 2 títulos con que el anciano se refiere a Jesús revelan los derechos mesiánicos del Cristo resucitado. Esto los identifica como el Redentor de la humanidad. Los emblemas de su soberanía mesiánica, león de la tribu de Judá, la figura del león como un emblema de la tribu de Judá, tiene su base en la bendición profética que Jacob pronunció para sus 4 hijos, para su 4.º hijo con Lea. Génesis 49, versículo del 8 al 10 nos dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de Judá, de león, Judá, de la presa subsiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Jehová, y a él se congregarán los pueblos. Estas palabras del patriarca Jacob son de naturaleza escatológica y poseen un gran significado para los sucesos relacionados principalmente con la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se ve en esta nueva revelación de Dios hacia Juan que el cetro de equidad no se apartará de Judá por la voluntad del gran yo soy, el Todopoderoso, el cual fue profetizado muchísimos años antes de que el Señor, ese verbo, se hiciera carne. Y ahora en Apocalipsis se nos revela el momento crucial donde el Cordero de Dios está a punto de recibir todo el poder y la honra para hacer y derramar los juicios sobre esta tierra.
los símbolos de su derecho al trono de David también, la profecía mesiánica de Isaías, sirve de trasfondo al título que se le asigna al único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Isaías 11, del versículo 1 al 5, nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Una palabra profética de Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo y acerca de este momento tan grande y sublime que encontramos en aquí Apocalipsis capítulo 5. Como la raíz de David, Cristo tiene pleno derecho de recibir el reino mesiánico y de sentarse en el trono de David, como lo expresó el ángel Gabriel a María. Lucas 1, versículo 31 al 33 nos dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí estamos viendo la anunciación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de que la Virgen María había de concebir, y ahí iniciaba, desde ahí, la aparición en este mundo del Mesías, del Redentor de la humanidad, profetizado no solamente en Isaías, sino también en Lucas. Vemos ya el cumplimiento de esas profecías, y ya en el capítulo 5 vemos al Cordero inmolado, vemos a Jesucristo a punto de tomar todo el derecho, la autoridad, la gloria y la honra, y está a punto de que se derramen los juicios que estaban profetizados acerca de lo que era lo que es la gran tribulación. También Juan nos dice que miró a un cordero como inmolado. Cristo aparece en el escenario celestial en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos, como el único digno de tomar el libro de la mano del Padre. Juan esperaba ver un león, símbolo de la fuerza y realeza, pero ¿cuál sería su sorpresa al ver un cordero, símbolo de la mansedumbre? Un detalle que llamó la atención de Juan fue que el cordero estaba de pie como inmolado. Juan observó las heridas en el cuerpo del cordero. Jesús fue el único digno de tomar ese libro, porque estuvo dispuesto a pagar con su propia vida el precio de nuestra redención. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 20 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nosotros vimos que ese verbo se hizo carne y habitó. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, pero también así como vieron su gloria, su nacimiento, su encarnación, miraron su muerte, su crucifixión, y también fueron testigos de su resurrección. Pero aquí Juan está recibiendo en este capítulo 5 de Apocalipsis el preámbulo a lo que era la gran tribulación, los juicios del Señor, y también la venida eminente del reino milenial de Jesucristo a este mundo. La visión del Cordero como inmolado da testimonio
de la muerte y la resurrección de Dios, del Hijo de Dios. El Cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. El Cordero de Dios que fue inmolado para redimirnos aparece en esta escena, en esta visión, con 7 cuernos. Esta figura de plenitud simboliza la omnipotencia de Cristo Jesús y la plena potestad que le ha dado el Padre. Los 7 ojos simbolizan la omnisciencia de Jesús, su sabiduría plena y total, tanto de la voluntad del Padre como de todo lo relacionado con la redención de la humanidad y del universo. Juan recibe la interpretación de los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, según el versículo 6, y con esta séptuple figura se presenta la plenitud del Espíritu Santo, presente y activo en todo el proceso de la redención. Y hoy que más que nunca, bajo la gracia, el Espíritu Santo está en ese proceso activo de la regeneración para la honra y la gloria del Señor. El Cordero vino y tomó el libro. Esta es una clara indicación de que el Padre le entrega a su amado Hijo la plena autoridad para ejecutar los juicios contenidos en el rollo 7 veces sellado. La palabra del Señor en Juan 5, del versículo 23 al 30, Jesucristo dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesucristo estaba hablando de esta verdad que literalmente se estaba ya llevando a cabo en estos momentos donde Juan recibe esa revelación del Cordero y del que es digno de tomar ese libro y de abrirlo, y de que se iban a derramar esos juicios de parte de Dios, porque dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y aquí lo vemos, que el Padre tiene el rollo en sus manos, sellado, pero que nadie lo puede abrir en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, y se busca a alguien, y ese alguien es el Hijo de Dios, y a él el Padre le entrega ese rollo para que él lo pueda abrir, y así todo el juicio está en las manos del Hijo de Dios. El versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para este tiempo, en este escenario, cuando Juan está viendo que a Jesucristo está por entregársele el poder, la autoridad, y de que se derramen esos juicios, ya la iglesia ha sido arrebatada, ya la iglesia está en el cielo. Y entonces habremos pasado de muerte a vida eterna por fe. Creemos que nosotros vamos a ver ese momento donde nuestro Señor Jesucristo reciba toda la honra, toda la gloria y todo el poder, y agarre ese rollo, ese libro, y sean abiertos sus sellos. Nosotros lo vamos por fe a contemplar un día en el cielo. Versículo 25 nos dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Señor dijo, cuando le dijeron que Pilatos le dijo: tengo autoridad para soltarte, para perdonarte la vida. El Señor le dijo: ninguna autoridad tendrías, porque la autoridad que tiene viene del cielo. Y también dijo: nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para ponerla y también tengo el poder para tomarla para atrás. Y ese es el mandamiento, esa es la autoridad y el poder que el Padre le había dado a Jesucristo. Dice el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Jesucristo fue sumiso a la voz de Dios, sumiso a la voluntad de Dios, y fue a la cruz del Calvario obedientemente y alcanzó la redención de la humanidad, porque se sujetó al Padre. Y una vez que se sujetó al Padre, el Señor le dio el poder y la autoridad de juzgar, porque Él no buscaba su propia voluntad, sino de hacer la voluntad del que lo envió a la tierra para redimir a la humanidad. Y en este capítulo 5 de Apocalipsis se ve lo que aquí Jesucristo estaba testificando. Literalmente, había llegado el tiempo del juicio, había llegado el momento que en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todos los habitantes, todos los que estaban en ese momento en el cielo, que vamos a ir viendo más adelante, le rinden toda la gloria y toda la honra y le dan toda la autoridad y el poder. Se le reconoce a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez entregado el libro al Cordero, Él tendrá el control de todo el juicio de la gran tribulación, incluyendo también con la batalla del Armagedón, que va a ser la batalla final en donde el Señor va a destruir no solamente al anticristo, a la bestia, al falso profeta, sino, como usted sabe la historia, Satanás es atado por 1000 años cuando el Señor establece el milenio, y después de esos 1000 años es soltado y vuelve a las naciones, engaña a la humanidad y regresa para pelear contra el Cordero. Y ahí es la batalla del Armagedón, y ahí el Señor derrota, apresa a Satanás y lo envía al lago de fuego ardiendo. Y eso también lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, y yo sé que muchos de ustedes conocen ese relato. Segunda de Timoteo 4, versículo del 1 al 2 nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando hablamos de su manifestación y su reino, podemos estar hablando de la segunda venida de Cristo en sus dos facetas, uno para levantar a la iglesia y el otro para establecer su reino milenial, y que después de ese reino milenial vendrá el juicio. Que dice que predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo del 8 al adelante, y ahí vamos a encontrar un nuevo cántico al Cordero. Versículo 8 nos dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí vemos cómo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos le rinden homenaje al Cordero. El acto de ser el único digno de tomar el libro de las manos de Dios, sellado con 7 sellos, de la mano del que estaba, dice Juan, sentado en el trono, el Padre hizo del Cordero inmolado el foco de atención universal en esos momentos. Primero, cuando un ángel sale y empieza a clamar a gran voz y a buscar a alguien que fuera digno de tomar ese
libro, ese rollo de la mano de Dios mismo y de desatar esos sellos, no se halló en ningún lado. Como vimos anteriormente, cuando se habla del cielo, de la tierra, debajo de la tierra, no se halló absolutamente a nadie. Nadie de esas huestes celestiales, nadie de aquellos seres angelicales que estaban en la presencia del Señor día y noche, ninguno de ellos, al que habitaban en santidad y estaban a un ladito de Dios mismo, era digno de tomar ese rollo y mucho menos de desatar sus sellos. El foco de atención universal se centra sobre el Cordero de Dios, sobre nuestro Señor Jesucristo. Había que dar gloria y honra porque de Él, de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento dependía la aplicación de los juicios. Todos se postraron delante del Cordero. Seres celestiales de las más altas categorías reconocen la grandeza y majestad del Cordero de Dios. El acto de postrarse delante del Cordero se describe con el verbo griego. Recordamos, el Nuevo Testamento fue escrito en su original del griego. Y el verbo griego que expresa postrarse es la palabra espesan, que significa caer al suelo, literalmente postrados totalmente con la cara al suelo, rendidos ante la grandeza y la majestad del Rey Todopoderoso Jesucristo. Se dice que aquellos seres tenían arpas de oro. Que todos tuvieran instrumentos musicales nos indica que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos son personajes angélicos, creados exclusivamente de una manera única, que poseen habilidades especiales para su desempeño principalmente en el cielo. Y una de las funciones básicas de estos seres es dar alabanza y adoración a su Creador y Señor. Cuando por primera vez Juan mira a estos seres y a estos ancianos, están delante del trono de Dios y le rinden la honra y la gloria. Y ahora, cuando está el Cordero de Dios, Jesucristo, en medio de ellos, y toma ese libro de la mano de Dios, estos seres se postran y adoran al Cordero de Dios. O sea, Jesucristo mismo recibiendo la misma adoración y la misma alabanza y el mismo reconocimiento que estos seres anteriormente le habían dado a Dios mismo. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 4. En el estudio pasado miramos ese estudio, la adoración en el cielo, la adoración hacia Dios de estos seres. ¿Quiénes eran estos seres? Lo que representan, lo que son en los diferentes líneas de pensamientos de interpretación. Les di 2 o 3 al menos de las más fuertes. Y espero que hayan mirado el estudio pasado del capítulo 4. Pero ahora en el capítulo 5 vemos que la adoración se centra en el Hijo de Dios. Para aquellos que decían que Jesús, o siguen diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios, Apocalipsis 5, capítulo 5, nos dice todo lo contrario. Porque Él recibe de estos seres, de esa multitud de millones de ángeles, la misma adoración, la misma alabanza y el mismo reconocimiento que se le da a Dios el Padre. Todos estos tenían unas arpas de oro. Que tuvieran estos instrumentos nos indica que estos seres vivientes tenían una función básica, que es la alabanza y la adoración. Cuando estos seres iniciaban en adoración y alabanza, se unían millones de ángeles.
Todos tenían también copas de oro llenas de incienso. El mismo Juan nos explica en este capítulo 5, por revelación divina, que las copas llenas de incienso, probablemente en plena convocción y exhalando un olor grato, constituyen un símbolo de la oración de los santos. Y debemos de aclarar aquí un punto bien importante, ponga mucha atención. Sin embargo, los santos aquí mencionados, cuya oración es simbolizada por el humo del incienso celestial, no han de ser los miembros de la iglesia. Esta, como novia del Cordero, ya estará en el lugar que Jesús ha preparado para su reunión con ella en lo que se conoce las bodas del Cordero. Estos santos deben de ser, sin lugar a dudas, los que estarán en la tierra sufriendo todo tipo de persecución de parte del anticristo y ansiosos de que su muerte de mártires por el testimonio de Jesucristo sea vindicada. Esto se ve más ampliamente, si los puede considerar después ahí en su casa, en el capítulo 6 de Apocalipsis, del versículo 9 al 11, y el capítulo 13, versículo 7, que da un poquito más de luz acerca de esta oración y de esos santos, o a quienes representan estos santos y este incienso, esas oraciones. Estos seres celestiales celebran la redención humana. Un nuevo canto que entonarán los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que acompañan su cántico con las dulces melodías de sus arpas y las ennoblecen con el grato olor del incienso. Lo que celebran es la redención y la dignidad del Cordero de Dios. Hay 2 versiones de este nuevo cántico y se las quiero dar para que usted lo mire, porque esto nos va a dar luz en cuanto a este pasaje y la interpretación que se le da, para que lo podamos interpretar de una manera correcta y lo podamos entender. Y entender también lo que representan verdaderamente los 24 ancianos, que en el estudio anterior, del capítulo 4, les dije que lo que representaban o lo que algunos pensaban en la línea de interpretación, lo que podían representar estos 24 ancianos. Hay 2 versiones, una es la versión de la Biblia, Reina Valera, del 60, y que está en este capítulo 5, versículos 9 y 10, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Este es el punto principal, que cantaban y nos dice: nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí los cantores del himno se incluyen como redimidos, lo cual va en contra el principio reconocido de que los ángeles son irredentos, no necesitan redención, porque estos son unos seres angelicales. En versiones más actualizadas, como la Nueva Versión Internacional, el texto griego, que es el original, de Nextle Alan, que es la interpretación, y otras versiones, los que cantan esta alabanza no se incluyen en ella. Si usted mira versiones más modernas de este capítulo y estos versículos del 9 al 10, no va a haber incluidos a los ancianos cuando cantan: nos has redimido para Dios. Eso está quitado. Del texto original, lo más cerca a ese original lo dan las nuevas versiones, que están más, podríamos decir, traducidas de una manera más correcta. Y esta versión nos dice:
la Nueva Versión Internacional: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper su sello, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Básicamente, fundamentalmente es lo mismo, no más que aquí ellos no se incluyen, porque como dijimos anteriormente, en todas esas líneas de pensamientos o de interpretación, estos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes son seres angelicales creados muy diferentes a todo lo que el Señor ya había creado, como los ángeles, serafines, arcángeles, muy diferente. Y en la interpretación de los 24 ancianos, muchos creen que bajo el Antiguo Testamento representaban a los patriarcas de las 12 tribus de Israel y a los apóstoles, que eran 12, y se basan en que la Nueva Jerusalén tiene las puertas y los fundamentos con la base de los apóstoles y de los patriarcas de Israel. Pero aquí vemos que realmente estos seres son seres que fueron creados para la adoración y la alabanza del Señor. Día y noche están ahí a un lado del Señor. Algo que pues eso está desde antes de la fundación del mundo. Entonces es mucho antes de que existieran los patriarcas, o sea, las 12 tribus, y también los apóstoles, mucho antes. Entonces, estos son realmente seres angelicales, y la palabra irredentos nos dicen que ellos no necesitan ser redimidos, porque ellos realmente están en santidad. Esta versión, Nueva Versión Internacional, es más cercana al texto original y da a entender que los cantores alaban al Cordero por la redención de la humanidad y no la redención de ellos mismos, sin que ellos estén incluidos. Este es un detalle que elimina la confusión de los que sostienen que los 24 ancianos representan o eran los patriarcas o los apóstoles. Ninguno de ellos, porque vemos que ni aún ellos podían hacer o ministrar en la forma que ministran o ministran delante de Dios estos 4 seres vivientes y estos 24 ancianos. Y después Juan dice que mira millones de ángeles que se integran a este coro. Apocalipsis 5, versículo 11 y 2 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los 24 ancianos, y su número era 1.000.000 de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Imagínense este coro, esta visión que Juan estaba mirando en el cielo. Y por ahí hay gente que a veces dice, bueno, es que el Señor necesita, ocupa, Dios necesita de nuestra alabanza y nuestra adoración. Creo que ahí nos equivocamos rotundamente cuando uno piensa así, porque Dios no la necesita, porque tiene estos seres que de día y de noche, millones de ángeles adoran en santidad y están en la misma presencia de Dios, la adoran de día y de noche. El hombre alaba a Dios y tiene que alabar a Dios por gratitud, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En base a eso es que debemos de tener un corazón no solamente agradecido, sino un corazón que alabe y glorifique el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quién puede adorar en espíritu y en verdad? Uno que ha nacido de nuevo
y tiene el sello del Espíritu Santo. Y con la guianza del Espíritu Santo, no solamente adora en espíritu, sino que lo hace en verdad, porque se dirige directamente al Dios vivo y real. Así como lo hacen estos seres en ese reino celestial, así nosotros debemos hacerlo hoy en día, aquí, y un día por fe lo vamos a hacer allá, juntamente con este coro celestial. No hay en las Escrituras otro pasaje como este, en el que se contempla un escenario celestial tan esplendoroso y sublime, donde millones de ángeles se sienten impactados ante el nuevo cántico de los 24 ancianos y de los seres vivientes, y se unen a ellos para rendirle homenaje al Cordero de Dios. Este coro resaltan elementos o facultades sobrenaturales que recibirá el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia siempre le ha asignado al eterno Hijo de Dios, por ejemplo, el poder. Mateo 28, 18, Jesucristo mismo, después de haber sido crucificado, de haberse levantado en esa resurrección, le dice a sus discípulos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La fortaleza, segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto va a pasar literalmente cuando el Señor, después de la gran tribulación, el final de la gran tribulación termina con la venida de Cristo para establecer su reino milenial. Y ahí se cumple literalmente lo que dice Apocalipsis 1:8, y todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron, o sea, los que lo crucificaron, lo mataron, los judíos, lo van a reconocer como el Mesías. Y ahí el Señor va a salvar a Israel y va a matar con el poder y la autoridad de su palabra al anticristo. La honra de lo que hablan estos cuatro seres y ese coro celestial, Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y eso lo vemos literalmente en este capítulo 5. El capítulo 4 se ve la adoración al Padre de estos seres, de este coro celestial. Y después en el capítulo 5, ese coro se dirige hacia Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vemos que aquí se cumple literalmente esto que Jesucristo decía, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora vemos la alabanza. Filipenses 2:11 nos dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en este capítulo 5 vemos que realmente de toda lengua, de todo idioma, de todo lenguaje, principalmente del celestial, con esos seres, con esos 24 ancianos, con esos millones de ángeles, serafines, arcángeles, confiesan que el Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice, para la gloria del Dios Padre, porque el Padre le dio toda la autoridad de ser el único que podía tomar de la mano directamente de Dios ese libro y de abrir sus sellos. Y de ahí empiezan los juicios
que van a ser derramados sobre la gran tribulación. Esos sellos llevan al juicio de las trompetas y al juicio de las copas. Entonces, yo creo que ustedes todos saben, la mayoría, que hay 21 juicios que se van a estar derramando en la gran tribulación. De hecho, de la mitad de la gran tribulación al final, en 3 años y medio, se van a derramar estos juicios de parte del Señor, los cuales van a terminar con la venida de Cristo para establecer su reino milenial. En esos de los últimos juicios, que viene una tiniebla sobre el reino del anticristo, y entonces el Señor desciende, rescata al pueblo de Israel, establece su reino, agarra al anticristo, al falso profeta, y los envían al lago de fuego hirviendo. Y a Satanás lo agarra, lo atan y lo encierran en una prisión por 1000 años. Todo eso estaba por acontecer, pero antes miramos como un preludio de la autoridad, el poder y la gloria que nuestro Señor Jesucristo iba a recibir del mismo Dios Padre. Lo que no quiso recibir de la mano de Satanás, cuando Satanás lo tienta y le dice: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y el Señor lo reprendió. Lo que no quiso tomar de Satanás, que era de seguro un reino limitado, porque le enseñó los reinos de la tierra, pero no le enseñó el reino celestial. No le enseñó el reino en el ámbito donde se mueve Dios y estos seres y estos millones de ángeles. Ese reino no se lo enseñó Satanás a Jesucristo, porque ese reino él no lo tenía. Tenía los reinos terrenales, limitados. Y Jesucristo no aceptó eso de manos de Satanás. Pero ahora, de manos del Padre, él recibe todos los reinos, de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todos, absolutamente, el Señor los pone a los pies del Cordero de Dios. Por eso esta multitud, este coro celestial, se inclinan, se postran y adoran al que vive, no solamente por los siglos de los siglos, sino también al Cordero que fue inmolado. Y por fe, hermanos, un día nosotros vamos también a estar en esa escena gloriosa, porque cuando el Cordero esté delante de Dios Padre, la iglesia ya va a estar en el cielo. Así que hay muchas cosas gloriosas, increíbles, que nos esperan en el cielo. Así que, como dice la palabra de Dios, perseveremos hasta el fin sin desmayar, para que podamos ser salvos y podamos ver este increíble espectáculo celestial un día por fe. El Señor me los bendiga. Nos vemos el próximo martes con la ayuda del Señor y seguimos considerando el libro de Apocalipsis.